Bienvenidos queridos hermanos y hermanas a otro programa más de Escrituras y Reflexiones. En el programa de hoy vamos a hablar de Doctrina y Convenios, capítulo 50, los versículos del 17 al 20. Este capítulo es especialmente hermoso y muy aclaratorio, porque en aquellos momentos había mucha confusión. Se había empezado a congregar el pueblo proveniente de muchos lugares y tantas personas venían con tradiciones diferentes, con ideas de religiones anteriores a las cuales ellos pertenecían. Y reinaba mucho la confusión. Escuchaban que existían los dones del Espíritu, que existían revelaciones, pero muchos no entendían cómo recibirlas, cuáles seguían, y había mucha confusión. Intentaban aprender, pero no entendían. Y este capítulo es muy aclaratorio, porque justamente una de las cosas que más nosotros tenemos que entender es acerca del aprendizaje, cómo aprender las verdades del Evangelio. Y por eso queremos responder el día de hoy a ¿cuál es el lenguaje del aprendizaje? O sea, si no hablamos el idioma necesario para aprender, nunca vamos a hacerlo. Y son muy específicos estos versículos. Por eso quise empezar con la pregunta y luego la escritura, donde está la respuesta. Dice lo siguiente: de cierto os digo, que el que es ordenado por mí y enviado a predicar la palabra de verdad por el Consolador, en el Espíritu de verdad, la predica por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera. Y si es de alguna otra manera, no es de Dios. Y además, el que recibe la palabra de verdad, la recibe por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera. Si es de alguna otra manera, no es de Dios. Esta escritura es muy clara. El que enseña y el que aprende, ambos tienen que hablar el mismo idioma. Y el idioma y el lenguaje es el lenguaje del Espíritu Santo. No hay otro. Este es el lenguaje del aprendizaje, el Espíritu Santo. Si nosotros nos enfocamos en la parte secular del aprendizaje y dejamos de lado el Espíritu, no vamos a estar hablando el idioma del verdadero aprendizaje que nos llevará a conocer las verdades de la salvación. Tanto el que enseña como el que aprende, ambos tienen que hablar ese idioma. Si no, no vamos a entender lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Si no, no vamos a enseñar lo que Cristo quiere que nosotros digamos. Es esencial que entendamos ese principio. Y una vez que entendemos que ese es el lenguaje, tenemos que saber cómo hablar ese lenguaje. Fíjense lo que el elder Dieter F. Uchtdorf decía: a menudo trato de recordar que en todos mis esfuerzos por enseñar el Evangelio y llevar a las personas a Jesucristo, no puedo convertir a nadie. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Podemos decir las palabras, pero la conversión es una cuestión del Espíritu. Sucede cuando el Espíritu Santo toca el corazón y una persona responde a su influencia al seguir al Salvador. Si debido a palabras persuasivas o argumentos bien razonados, alguien se convence de seguir a Jesucristo, esa convicción puede ser tan fugaz como la semilla que cae en pedregales. Es necesario tener conocimiento para enseñar el Evangelio. Eso es claro. Si queremos enseñar, tenemos que saber qué cosa enseñar. Pero para poder transmitir ese mensaje, tiene que ser por medio del Espíritu. Si nos engañamos a nosotros mismos pensando que por medio de un gran razonamiento o del mucho conocimiento podremos convencer a las personas de lo que estamos argumentando, estamos equivocados. Aquel misionero que piensa que al saberse de memoria todas las escrituras o tener la contrarrespuesta a todas las preguntas o ataques que pudiera recibir, eso no va a convertir a nadie. Puede que convenza, pero no va a convertir. Y la diferencia, como decía el elder Uchtdorf, es clara. Si usted se convence por medio del razonamiento que el Evangelio es el Evangelio de Jesucristo, esto no le va a durar mucho. Va a ser fugaz, porque cuando venga Satanás y trate de convencerle de lo contrario, él es astuto y lo convencerá si está convencido. Pero si está convertido, Satanás no tendrá ningún poder contra usted. Y eso es clave. Y el único que convierte
es Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Cuando nuestro testimonio se vuelve tan poderoso, cuando compartimos ese conocimiento por medio del Espíritu y pasa la mente de la persona hacia el corazón, entonces no somos nosotros lo que convencemos, ni menos los que convertimos, es el Espíritu. Y ese cambio hace que todo cambie y que nos da una fortaleza en ese conocimiento que se vuelve nuestro. Ese conocimiento se transforma poco a poco en nuestro propio testimonio, porque está sellado por medio del Espíritu Santo. Seguía diciendo el herder Uchtdorf: nuestro trabajo no es convertir, esa no es nuestra responsabilidad. Pero ¿cuál es nuestra labor? Enseñar las nuevas de Jesucristo y su Evangelio que se ha restaurado en nuestra época. Y es nuestra labor apoyar y validar nuestras palabras con nuestras obras honestas y sinceras, nuestra vida, cómo vivimos y actuamos. Si alguien responde a lo que enseñamos, queda entre esa persona y Dios, pero podemos ser el puente que la conecte con el Espíritu Santo. Podemos ser la ventana mediante la cual el Espíritu Santo entrará en su vida. Nuestras palabras y acciones pueden enseñar la doctrina de Cristo de una manera que ayude a los alumnos a experimentar la intercesión del Espíritu Santo. Tampoco, querido hermano, querido maestro, no quiero que usted se desaliente al decir: bueno, entonces mi labor no es tan importante, el Espíritu hace todo. Qué maravilloso es poder ser un puente ante estas verdades tan maravillosas y ver cómo ese proceso de conversión hace efecto en aquella persona que nos está escuchando, en aquella persona que está sintiendo el Espíritu del Señor. Se logra, insisto, por nuestro propio conocimiento del Evangelio, pero no me refiero al conocimiento solamente, ojo, solamente, es decir, también tenemos que tenerlo de nuestra mente, saber de qué se trata el Evangelio, de qué se trata lo que vamos a enseñar. Tenemos que saberlo, por supuesto, pero también tenemos que esforzarnos por vivirlo. Nuestras acciones enseñan. Y ojo, no solamente para que vean nuestras acciones, no estamos diciendo eso. Nuestros alumnos no solamente tienen que ver nuestras acciones, sino a nosotros actuar de acuerdo a lo que enseñamos, o a esforzarnos por hacerlo, porque ninguno es perfecto. Si no, no podríamos enseñar todas las cosas del Evangelio, porque nadie hace todas las cosas del Evangelio, pero tenemos que esforzarnos por vivirlas. Entonces nuestra vida cambia. Lo que estamos compartiendo no es solamente nuestro conocimiento, sino nuestro testimonio, lo que nosotros mismos sabemos, porque nos estamos esforzando por seguir ese mismo camino. Y entonces lo hacemos por medio del Espíritu. Pero el que recibe también tiene que recibirlo por medio del Espíritu. Por mucho Espíritu que nosotros usemos, por mucho que utilicemos el lenguaje del Espíritu, por mucho que el Espíritu Santo se sienta al momento de nosotros enseñar, si la persona no lo recibe con ese mismo Espíritu Santo, entonces tampoco va a aprender nada. Fíjense un detalle, por ejemplo, el Ven Sígueme tienen que estudiarlo ustedes en forma individual y familiar. Estos videos que yo hago y todos los otros creadores de contenido no reemplazan sus estudios personales, sino que lo complementan. Lo mismo, incluso lo mismo que la clase del domingo. La clase del domingo es un complemento a lo que ustedes ya estudiaron. Fíjense lo que decía el elder David A. Bednar. Aprender con y por la fe requiere un esfuerzo espiritual, mental y físico, y no solo una recepción pasiva. Con la sinceridad y la constancia de nuestros actos inspirados por la fe, mostramos a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo nuestra disposición para aprender y recibir instrucción del Espíritu Santo. Si asisten a la clase de la escuela dominical y escuchan al maestro presentar un tema, eso está bien. Sin embargo, si se han esforzado y se han preparado, si están pensando en las cosas que su maestro les invitó a leer, meditar y orar antes de la clase, ahí se puede derramar el Espíritu con poder y el Espíritu Santo se convierte en su maestro. La preparación invita a la revelación. Es de suma importancia. Si usted quiere aprender en una clase de domingo, tiene que primero prepararse leyendo la asignación, meditando, orando al respecto, el mismo camino que Moroni nos enseñó en esa hermosa promesa para saber si el libro de Mormón es verdadero. Eso es el camino del conocimiento, el poder recibir el Espíritu Santo. Si usted va preparado a aquella clase,
va a sentir el Espíritu, va a sentir la respuesta a la pregunta que usted tiene, va a poder escuchar lo que el Señor quiere que usted escuche. Ese es el lenguaje, esa es la forma en que el Señor quiere que aprendamos. Ese es el camino a la revelación, porque la revelación es como nosotros aprendemos, por medio del Espíritu Santo. Más adelante la Escritura sigue diciendo: de manera que el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno al otro, y ambos son edificados y se regocijan juntamente. Y lo que no edifica no es de Dios, y es tinieblas. Lo que es de Dios es luz. Y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. El camino del conocimiento no es la discusión, no es la pelea, no es la contención. Cuando esto se genera, no se está produciendo el aprendizaje a la manera del Señor. Pero cuando sí ocurre, tanto el que aprende como el que enseña se regocijan juntamente. Porque esos son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todos esos sentimientos que provienen del Espíritu. Y así sabemos si estamos siguiendo el camino correcto. Si no está hablando el lenguaje del aprendizaje, si no está sintiendo el Espíritu Santo, hay algo que tenemos que hacer. Y parte está en mejorar nuestra vida, la vida tanto del que enseña como el que aprende. Porque es entonces cuando aprenderemos lo que el Señor quiere que aprendamos: la verdad, la luz, lo que proviene de Dios. Porque lo que es de Dios es luz, proveniente del Espíritu Santo. Ese es el lenguaje del aprendizaje. Y ese fue otro programa más de Escrituras y Reflexiones. Por favor, querido hermano, está cordialmente invitado a ver el programa de Recordando Juntos con la familia Zurita. Yo sé que son programas antiguos, pero que están en directa relación con el Ven Sígueme de esta semana y le ayuda a complementarla. Y por supuesto, también le invito a darle like a este programa si no lo ha hecho, de suscribirse y de compartirlo con todos, para que entre todos aprendamos más del Evangelio de Cristo.